Bienvenidos a nuestro entrenamiento sobre medicina chamánica. El chamanismo es la más antigua sabiduría de la humanidad. Es una tradición que tiene más de 50.000 años. El chamanismo es universal. Pensemos en los chamanes nativos americanos, los chamanes siberianos, los chamanes del Himalaya, los incas, los hopi, los mayas. Todos comparten un cuerpo de sabiduría en común, un cuerpo de conocimiento sobre cómo trabajar con el cielo y la tierra. Es un cuerpo de conocimiento que nació hace 50.000 años, cuando la humanidad dio un gran salto adelante en conocimiento y sabiduría. A esto se refieren los arqueólogos como el gran salto adelante. Hace alrededor de 50.000 años las tecnologías humanas no habían cambiado en más de 1.000.000 de años y de repente hubo un gran salto. Dieron un salto cuántico y tenemos la aparición de la tecnología de la caza, de los anzuelos de pesca. El poder hacer herramientas, el arte como Lasco y Altameda. Las extraordinarias cuevas pintadas por personas hace 50.000 años. En estos maravillosos espacios subterráneos, al mismo tiempo hubo un salto cuántico en el conocimiento, el funcionamiento del universo. Originalmente, el chamanismo es nuestra más antigua forma de ciencia, y los hombres y mujeres sanadores se ocupaban de curar a los enfermos. La enfermedad ha estado aquí desde los comienzos de la humanidad. Los primeros chamanes se ocupaban primero en cómo tratar enfermedades, cómo ayudar a los enfermos, y luego se interesaron no solo en curar enfermedades, también en prevenirlas. ¿Cómo evitamos la aparición de enfermedades, en primer lugar? Y se dieron cuenta que el mayor problema con enfermarse era que las personas quedaban lisiadas o se morían. El problema central con la enfermedad es la muerte. Si la enfermedad solo durara una semana o dos y luego nos curaríamos, pero el problema era que uno podía morir. Luego de un tiempo los chamanes se ocuparon de resolver no solo los problemas de salud, los de la muerte también. ¿Cómo resolvemos el problema de la muerte? ¿Cómo nos curamos a nosotros mismos de la muerte? Y descubrieron los pasajes hacia la infinidad. Y el cuerpo de sabiduría de los primeros chamanes se convirtió en la sabiduría, en las enseñanzas sobre la infinidad. ¿Cómo nos escapamos de la misma muerte? ¿Cómo le ganamos a la muerte? ¿Cómo viajamos más allá de la muerte? Y esto se convirtió en un cuerpo sagrado de enseñanzas que pasó de abuelas a nietas y de abuelos a nietos, de generación en generación, por más de miles de generaciones. Y que hoy tenemos a nuestra disposición, que es lo que se llama chamanismo. Mi trabajo de hoy no es como un chamán moderno, sino los chamanes siempre han estado trabajando a la vanguardia. La tecnología disponible de hace miles de años es muy diferente a la tecnología que tenemos hoy, pero los chamanes siempre, siempre estuvieron a la vanguardia y fueron las personas más modernas que había, porque esto hay que adecuarlo al tiempo. Entonces hoy podemos utilizar todas esas técnicas con la sabiduría de la neurociencia que tenemos hoy. Afortunadamente hoy tenemos una tecnología, tenemos un conocimiento del cerebro, tenemos un conocimiento del cuerpo que no estaba disponible antes. Como chamanes modernos debemos integrar la sabiduría ancestral con la vanguardia de la neurociencia. Y tenemos que encontrar una mejor descripción sobre cómo funciona el universo que la teníamos hace más de 10.000 años. Afortunadamente la ciencia nos ofrece hoy, pero quiero llevarlos por un viaje, una exploración dentro de la sabiduría ancestral, hacia la sabiduría sin tiempo del chamanismo. Los chamanes fueron los primeros en descubrir que todo en el universo está hecho de luz. Se dieron cuenta cuando ponían un tronco en el fuego, mientras el fuego lo quemaba, ese fuego soltaba cintas de luz
que se enredaban en los troncos y en los árboles, luz. Mientras la tierra giraba alrededor del sol, luz. El fuego liberaba la luz otra vez. Ellos entendieron que cada una de esas partículas estaba formada por luz, que cada una de esas ramas estaban formadas por luz, que somos luz, que el universo es luz. Nosotros estamos hechos de luz que comemos en la comida, por eso las calorías que vienen del sol a nuestro alimento. Es nuestra naturaleza interior. Especialmente cuando morimos, la luz que es nuestra, que se une a la materia, se libera otra vez. Las tecnologías de los chamanes están basadas en trabajar directamente con la luz del cuerpo, con el campo de energía luminosa que rodea el cuerpo físico, que informa al cuerpo físico de la misma manera en que un magneto organiza los rellenos de hierro en un vidrio. Pero vamos a aprender más de esto en los capítulos que vienen. En esta sección me gustaría llevarlos a través de los principios fundamentales del chamanismo. El primero está relacionado con la sanación y que toda sanación es hecha por el espíritu. Esa sanación sucede naturalmente. Lo que los chamanes hacen es crear las condiciones para la salud a través de la nutrición y a través de la sanación emocional. A través de prácticas espirituales creas las condiciones para la salud y luego la enfermedad se va. Entonces la salud es un subproducto de la eliminación de la enfermedad. Sucede de manera natural. No debes tratar la enfermedad. Creamos las condiciones para la salud. En el oeste, en América y en Europa, no tenemos un sistema de cuidado de la salud. De hecho, lo que tenemos es un sistema de cuidado de la enfermedad, donde tratamos la enfermedad y los chamanes no tratan la enfermedad. Crean condiciones para la salud y luego sola la enfermedad simplemente se va. Y hacen eso trabajando directamente con la información del campo de energía luminosa. Las tradiciones de los chamanes son las tradiciones de lo femenino. Son participativos, son interactivos. Están basados en nuestra relación con la Madre Tierra, en la Pachamama, Gaia, la Madre Tierra. Mientras que las tradiciones occidentales son profundamente masculinas. Tenemos a Dios Padre, que es un Dios ausente, que dejó la creación. Rezamos a nuestro Padre que está en los cielos, que ya no está acá con nosotros. Mientras que en las tradiciones chamánicas de las personas de la tierra son interactivas, son participativas. Los chamanes diferencian información de conocimiento. Información y conocimiento. En el oeste vivimos en una sociedad de información. Para los chamanes vivimos en un ambiente de sabiduría. Estamos interesados en la sabiduría, no en la información. Información es saber que el agua es H2O. Sabiduría es ser capaz de hacer llover. Información es saber que el diagnóstico de la enfermedad. Sabiduría es ser capaz de sanar, de generar las condiciones para la salud. Bienvenidos a estas tradiciones de sabiduría y me gustaría que me acompañen en un viaje a redescubrir lo sagrado femenino, la sagrada tierra y el tremendo poder de sanación que cada uno de nosotros tenemos para crear salud. El poder de medir nuestra salud, volverse igual a medir nuestra vida. Sabemos cómo hacerlo hoy combinando las enseñanzas ancestrales con la vanguardia de la ciencia. Los chamanes siempre comienzan por crear un espacio sagrado. Reconocen que todo lo de la tierra es sagrado, pero mientras todo hay partes de la tierra que se han desbalanceado. Cuando creamos un espacio sagrado recuperamos el balance. Donde sea que estemos en la tierra, puede ser en cualquier lugar,
Pero cuando creamos ese espacio sagrado es nuestro espacio de balance, sea donde sea. Déjame llevarte a una excursión muy rápida, a través de la realidad de la naturaleza. Primero, desde el punto de vista de los físicos. Los físicos nos dicen que hay 4 fuerzas fundamentales. El universo, 4 fuerzas universales. La fuerza de gravedad, de electromagnetismo, y la fuerza nuclear fuerte y la débil. Todo desde las estrellas, los altamontes, las ballenas, las galaxias, están hechas de estas 4 fuerzas fundamentales. Los biólogos también nos dicen que hay 4 fuerzas fundamentales que crean toda vida. De hecho, la poesía de la vida está escrita con un alfabeto que solo tiene 4 letras. Otra vez es el código de 4 que fue descubierto por chamanes mucho tiempo atrás, pero los biólogos llaman ADN a este código de 4 letras. ADN tiene 4 letras en este alfabeto. Y todo, desde los grandes árboles del redwoods hasta las ballenas, las águilas y los gusanos, los humanos y las plantas, todos estamos hechos de ADN. De hecho, podríamos decir que el ADN es en realidad la única fuerza en el planeta y tiene un código de 4 letras. Los antiguos chamanes descubrieron que el universo trabaja con un código de 4 y ellos no tenían el lenguaje del ADN, no tenían el lenguaje de la biología, tenían el lenguaje del mito, el lenguaje de lo sagrado. Decían que las 4 fuerzas creadoras del universo entero podían ser descritas como una serpiente, un jaguar, un tigre o un colibrí y un águila. Estas eran las 4 fuerzas fundamentales de la creación. Y si podías interactuar con ellos, podías llamarlos. Si podías llamar al espíritu de la serpiente, que en la tradición oriental es llamada Kundalini, si podías trabajar con el espíritu de la serpiente, podías lograr tu sanación muy rápidamente. Por ejemplo, incluso en la medicina moderna, usamos el símbolo de 2 serpientes entrelazadas para retratar el caduceo de la medicina. 2 serpientes que en la cumbre adquieren alas. Si has aprendido el lenguaje de los 4 animales de poder, la serpiente, el jaguar negro que conoce los caminos desconocidos a través de la selva, que no conoce el miedo, el jaguar que conoce los caminos más allá de la muerte. Si aprendes el lenguaje del jaguar, podrías entender que hay muerte en la vida y que hay vida en la muerte. Podrías hacer ese camino más allá. De esta forma física, hacia la eternidad, hacia el infinito. Como resultado, perderías el miedo a la muerte. Entenderías que la muerte es simplemente otro portal. Ahora hemos leído esto en todos los textos espirituales, pero leer sobre esto no es suficiente. Creer en ello no es suficiente. Entenderlo en cada una de las células de tu cuerpo después de haber hecho ese camino por ti mismo a los reinos más allá, del más allá, y haber regresado a casa con la sabiduría que uno adquiere luego de probar esa infinidad. En ese momento podrás decir que has dominado la medicina del jaguar, y eso solo se logra con espiritualidad. Colibrí. El colibrí es una criatura extraordinaria que se encuentra en las Américas, no se encuentra en Europa. Los colibrí saben cómo beber únicamente del néctar de la vida. El colibrí bebe solo del néctar, no bebe de la ira. Solo bebe de la más pura esencia de la vida. El colibrí es un gran viajero, es un gran andarín. Los colibrí migran desde Brasil hasta Canadá cada año. Se supone que ni siquiera podría volar el colibrí físicamente.
realizan este maravilloso y extraordinario viaje y no se sientan a decir, bueno, no podemos volar, no tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente tiempo. No hay flores para comer hasta llegar a Cuba. Ellos van, escuchan el llamado del espíritu y se embarcan en un viaje aparentemente imposible. Y lo hacen cada año. Para los chamanes los colibrí se vuelven una metáfora. El tipo de viaje en el que tenemos que embarcarnos cuando sentimos el llamado del espíritu. Escuchamos al espíritu llamando y debemos decir sí. Cuando escuché el llamado del espíritu por primera vez, mi hijo era chico, no tenía dinero, daba clases de música y no escuchaba este llamado espiritual. Bueno, cuando mi hijo sea más grande, cuando pueda, más adelante. Quizás cuando tenga lo suficiente, quizás cuando tenga tiempo, y claro, pero nunca llega ese momento y decirle que no al llamado del espíritu es involucionar. No puedes decir que no a Dios. Cuando dices que no a Dios, las cosas empiezan a andar mal en nuestra vida. Y después de que todo en mi vida comenzó a estar mal, finalmente dije, sí, estoy listo, voy a cambiar. Pero no tener suficiente tiempo, ni dinero, ni sueños. Mis hijos eran chicos, pero podía contar conmigo y los cambios están en uno mismo. Mi vida comenzó a ordenarse de una forma mágica porque dije que sí a la espiritualidad. Respondí a su llamado de la misma manera en que lo hacen los colibríes. Y en ese punto comencé a alimentarme únicamente del néctar de la vida. Antes de eso yo vivía muy enojado, resentido. Estaba molesto con muchas personas. Discutía con todo el mundo y tenía todos estos terribles hábitos de conectar con las personas en su peor momento. Y lo peor de esto, claro, era que el enojo que sentía, incluso hacia el espíritu, incluso hacia Dios, pensaba que Dios era injusto. Miré a todo el mundo sufriendo hasta que comprendí mi lugar en este gran viaje. El colibrí es la disposición a responder a la llamada y alimentarse solo del más puro néctar que está disponible para cada uno de nosotros. El colibrí se sienta en el norte, la serpiente se sienta en el sur, el jaguar en el oeste, el colibrí en la dirección norte y en el este. En el este encontramos al águila o cóndor. El águila representa la habilidad de levantarse sobre cualquier obstáculo que encontremos. Comenzar a observar los obstáculos desde arriba. Los obstáculos que se nos presentan y resolverlos como oportunidades para volar alto. Pero el camino del águila es el camino del visionario. El águila representa la habilidad de levantarse sobre cualquier obstáculo que encontremos. Comenzar a observar los obstáculos que se nos presentan y reconocerlos como oportunidades para volar aún más alto. Pero el camino del águila es el camino del visionario. Es el camino de los hombres y mujeres sanadores, que miran las posibilidades antes de mirar las probabilidades que hacen lo imposible. Que ponen el carro por delante del caballo, que miran lo que pueden hacer antes de entender todas las razones por las que no deberíamos intentar hacer algo. Un ejemplo fantástico es cuando John Kennedy le dijo a los americanos: tendremos a un hombre en la luna en 10 años. Aunque todos los científicos y todos sus asesores decían que no tenían la tecnología, no tenían el sistema de cohetes y que no tenían el dinero para hacerlo, y lo hicieron. He visto en pueblos de los Altos Andes, cuando los ancianos se reúnen en una situación muy difícil o tienen un problema muy grave,
¿saben lo que hacen? Buscan a una sanadora joven, al más joven que tienen. Y algunas personas preguntaban por qué ponían a gente sin experiencia, siendo tan jóvenes. Y este chamán explicó algo muy sabio. Y lo que dijo es porque todavía no saben. Porque todavía no saben que es imposible. Y en eso nos basamos. En hacer posible lo imposible. O hacer que una posibilidad se convierta en algo posible. ¿Por qué le dan esta enorme tarea a una mujer joven e inexperta? Y él dijo, porque todavía no sabe. No sabe que es imposible. La medicina de las águilas tiene que ver con seguir nuestros sueños, con soñar el mundo para que exista, no importa lo imposible que parezca. Esto se convierte en una medicina muy profunda para los chamanes, porque si no soñamos nuestro mundo para que exista, entonces nos conformamos con él, con el sueño que soñaron otros para nosotros, por nuestra genética, por nuestra historia familiar. La misma forma en que enfermaron y murieron nuestros antepasados, nuestro sueño se vuelve una pesadilla porque nos toca a nosotros. Cuando se forma por la sociedad en la que vivimos, el camino de la medicina del águila es el camino de los grandes sueños, de soñar nuestras más grandes posibilidades para nosotros y para nuestros seres queridos. Luego vamos a ver cómo convocar a estos 4 elementos, a esas cualidades y a esos poderes en las prácticas que vamos a hacer en el templo. Cómo llamar a la medicina del jaguar, del colibrí, cómo guiarte hacia ese destino con la dulzura de las flores y cómo llamar al águila para que te ayude a levantar sobre cualquier obstáculo en la vida. Esta es la medicina ancestral, la medicina chamánica, la medicina que se enfoca en hacer, no en la posibilidad, en convertir lo imposible en algo posible. Cuando uno no sabe, trasciende el tiempo y el espacio y los programas mentales, y lo heredado puede cambiarse porque se puede llenar de luz y somos seres de luz, y esa luz puede trascender hasta lo genético. El chamanismo trasciende el tiempo y el espacio. Esta es nuestra primera clase y esta fue la historia del chamanismo. En las prácticas del templo vamos a ver cómo llamar a estas 4 poderosas energías: la energía del jaguar, la energía de la serpiente, del colibrí y del águila. Bienvenidos. Dicen los antiguos espíritus que cada ritual abre un portal, un puente entre el alma y la tierra, entre el silencio y la voz de los espíritus. Así nace el chamaní Umbá, la unión sagrada del chamanismo ancestral, la umbanda blanca, de la luz, y las hierbas, la medicina natural que sana el cuerpo y el alma. En nuestros rituales, el fuego purifica, el humo limpia, el tambor despierta memorias dormidas. Cada gesto, cada palabra, cada invocación es medicina, medicina para el alma, para el linaje, para la vida. Chamán Umbá no es religión, es camino, es regreso al origen, a la fuente. Es recordar quién eres cuando el espíritu danza. Te invitamos a nuestro templo de Chamán Umbá, que es la unión del chamanismo y la mediumnidad, a vivir los rituales, a sentir la fuerza de los elementos, a sanar desde la raíz, porque a donde hay un ritual hay memoria, y donde hay memoria hay espíritu, y donde hay espíritu hay luz. Te invitamos a que vengas a nuestro templo a realizar las prácticas ritualísticas de la Umbanda Blanca, del Chamán Umbá.